Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros Juan de Dios, quien es experto, ¿no?, en temas internacionales y a propósito de los conflictos, de la intervención de Rusia a Ucrania y toda esta situación que también tiene gran impacto para los países como la República Dominicana. Por supuesto que vamos a analizarlo con él. Bienvenido, Juan de Dios. Un placer, Juan Francisco Mora, compartir aquí en este programa contigo y sobre todo suministrar informaciones y sobre la situación, el conflicto entre Ucrania y Rusia. Tú decías al principio que era una intervención, no es una intervención porque las intervenciones son aprobadas a través del derecho internacional y las invasiones no. Entonces en este momento lo que ha hecho Rusia es una invasión hacia Ucrania, violando todo el derecho internacional en un conflicto geopolítico. Juan, ¿cómo ves tú esta situación? Incluso en días anteriores se hablaba de un cese al fuego para continuar con una mesa de un diálogo y todo lo demás. Sin embargo, se sigue atacando la parte de Rusia. Sí, mira, las delegaciones de ambos países, tanto de Rusia y de Ucrania, habían anunciado un cese al fuego de manera inmediato, lo que cual mediante un proceso de negociación que ha llevado las dos delegaciones en un lugar cerca entre la frontera entre Polonia y Bielorrusia que se llama Gomel. Pero las personas no tienen que ver eso como con gran importancia. Lo que uno tiene que ver, lo que tenemos que ver en la geopolítica es la perspectiva de un poder militar que ha utilizado Rusia en contra de Ucrania. Y en este momento el presidente Putin no ha respetado ni el derecho internacional ni tampoco ha respetado las reglas de juego. Y todo indica que las invasiones van a seguir, los bombardeos van a seguir, no importa lo que pase, no importa lo que las sanciones, porque lo ha demostrado que su objetivo es lograr controlar a Ucrania, desmantelar el armamento de Ucrania y estabilizar a Ucrania de una manera de que él podía controlarlo, es decir, un gobierno títere. Y esto podía repercutir, como está repercutiendo en el mundo entero, los impactos. Pero yo pienso que nosotros no debemos de ver el conflicto, lo que está pasando ahora. Debemos remontar de mucho antes por qué surgen los conflictos entre las potencias, como decía el gran geopolitólogo, el señor Gregory Raymond, el hegemón, el poder hegemónico, la supremacía, el dominio de la humanidad. Y si analizamos y remontamos en la historia, presagiando los capítulos de la humanidad, debemos ver cómo surge Rusia y cómo surge Ucrania, por qué el conflicto sobre todo esto. Deberíamos ir al siglo IX, principalmente en el año 860 o 862, que estaban tribus varegos y eslavos, y fineses que son de Finlandia, en el más al norte. Y los varegos llegaron a conquistar el poder y dirigieron esas tribus en la Europa oriental a través de un señor llamado Ryuk. Más adelante, ya en el 862, el señor Oleg de Novgorod es una ciudad que está en el suroeste de San Petersburgo. San Petersburgo fue fundado por el gran expansionista de Rusia, el señor llamado Pedro el Grande. Novgorod, el señor Oleg de Novgorod, logró controlar y fundar lo que se llama la Rus de Kiev, lo que hoy es la capital de Kiev. Entonces estaba ahí anteriormente lo que se llamó la Rus de Kiev. Luego pasó a llamarse más adelante la Rus de Moscovia, que es la Rus de Moscú, los rusos de Moscú. De ahí en adelante surge más para arriba, un poco más al norte, lo que se llama la Rus de Belarus, que es los rusos de Bielorrusia, los que están allá un poco más norte, lo que llamamos los rusos blancos. Y de ahí en adelante se fue conformando ese pueblo, el pueblo cristiano, ortodoxo, y los intercambios comerciales que tuvieron. Y ahí surge un señor llamado, ya más adelante, en el año 960, 980, el señor llamado Vladimiro el Grande. Vladimiro el Grande logró cristianizar el pueblo porque el pueblo tuvo relación comercial y con relaciones diplomáticas en aquella época y relaciones entre aquellos imperios que existían. Por ejemplo, existía el imperio bizantino o el imperio romano del oriente, porque mucha gente no sabe
que existió el Imperio Romano Occidente, que cayó en el 476. Ahí surge lo que llamamos la Edad Media. La Edad Media fue un periodo que se caracterizó por el feudalismo. De ahí en adelante por los señores feudales. Y ahí, pero se fundó también el Imperio Bizantino, que fue dirigido por grandes personajes de la historia y grandes líderes que en Europa, porque cuando Roma cayó, ahí se fundó ese imperio, el Imperio Bizantino. En el año 476 surge lo que llamamos Estambul, que es la capital, Constantinopla. Y ahí ellos se estabilizaron y generaron grandes intercambios comerciales por el cambio, por ejemplo, a través de las pieles de los animales, la cera de abeja y también el intercambio a través de la miel de abeja. Y hasta el sol de hoy, Ucrania sigue siendo uno de los mayores productores de miel de abeja en el mundo. Y eso generó estabilidad entre ellos. Ya en el 1100 o 1054, ahí se da la cisma, la división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Entonces, de ahí surge en Grecia, en otros países, lo que se llama la Iglesia Ortodoxa, que es lo que sigue en la dorsa. La dorsa es lo que sigue en la religión correcta, el mandamiento, la doctrina. Y se quedó allá en Rusia y sobre todo en esa región eslava, lo que llamamos la religión ortodoxa. Por eso que ellos son cristianos ortodoxos y eslavos, pueblo eslavo, que con Vladimiro el Grande fue que el gran cristiano que cristianizó a Rusia y conjuntamente con Ucrania. Pero ¿qué sucede? Debemos seguir analizando la perspectiva. Cuando llega Iván el IV, Iván el Terrible, ese hombre empieza a expandir el imperio, ya que tenía controlado, ya en el año 1400, 1450, o 1500, 1530. Este señor logró una guerra en el norte con Finlandia, también con Letonia y Estonia, la guerra de Livonia en el 1558, que logró una salida al mar Báltico. El mar Báltico está compuesto por diferentes países. Están los países como Letonia, Estonia y Lituania. Y de ahí existían diferentes principados. El Principado de Finlandia, el Principado de Suecia, que ellos no podían ganarle a esos principados porque eran principados muy fuertes. Ahí está la isla de Gotland también, y más adelante está un pequeño enclave de Rusia que llamamos Kaliningrado, que en aquel momento se llamaba Königsberg, que fue parte del el imperio prusiano. Y entender por qué surgen los conflictos en un mundo de recomposición del dominio de los espacios geopolíticos, hay que tocar estos temas para entender estos conflictos. Por esto que yo voy mencionando todo esto, porque cuando Iván el Terrible muere, y que destacar también antes de Iván, también llegaron los Khan, la familia de Genghis Khan. Cuando el gran Khan muere en 1226, después surge su hijo, Ogodei Khan, y de ahí vienen las hordas azules con Batu Khan, invaden a Rusia. ¿Vale? Toda esa tribu que yo te mencioné, y toda esa tribu se quedó 250 años, cerca de 3 siglos, casi 3 siglos, hasta el 1502, que lograron controlar todas las penínsulas de Crimea, toda la parte de las estepas del valle de Volga y toda la parte de la Europa central. Y entender todo esto, para entrar en el contexto del conflicto de hoy, debemos seguir analizando desde una perspectiva histórica, holística, social y hasta económico del conflicto entre Ucrania y Rusia. De ahí en 1721 surge el gran expansionista. Lo que hoy tú sabes que Rusia es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados. Más grande del mundo. El país más grande del mundo. Y tú tienes el segundo país más grande de Europa, que es Ucrania, con 603.000 kilómetros cuadrados y con 43 millones de seres humanos. Rusia tiene 146 millones de seres humanos. Y que, ¿cómo surge eso? Con el gran expansionismo, el señor Pedro el Grande, en 1721, 1722. Y ese señor logró expandir lo que hoy es Rusia. Y a pesar de todo ahí existía lo que llamamos el Kanato de Crimea. Ahí en Crimea, y ese Kanato, ¿cómo se logra Rusia conquistar ese Kanato? Ahí se da una guerra entre el Kanato de Ucrania, de Crimea, contra la gran emperatriz o la gran zarina,
la señora Catarina la Grande, ya en el 1782, 1783, cuando logran ganarlo, y el Imperio Otomano había existido, porque recuerda que el Imperio Otomano llega en el 1453. En el 1453 cae el Imperio Bizantino y ahí surge el Imperio Otomano, porque entra ya Mehmed II y con Mehmed II logra sacar a los bizantinos de ahí, o el Imperio Romano del Oriente, y hasta el 1918, cuando se da la Primera Guerra Mundial, es que cae el Gran Imperio Otomano. Pero ese Imperio Otomano controló todo lo que se llamamos el Mar Negro, y Rusia no tenía salida al mar. Entonces, cuando le ganan esa guerra de Crimea, el Catarina la Grande logra que le pagan 4.5 millones de rublos, y esos 4.5 millones de rublos, y también logró una salida al Mar Negro y controló a Crimea. Por eso que ellos tuvieron a Crimea. Pero en 1900 surge, después siguen sus familiares, la de la dinastía de los Romanov, los Alejandro I, los Nicolás I, Alejandro II, Pablo I, y hasta el 1917, que es cuando surge la Gran Revolución Rusa, que logra estabilizar a Rusia a través de unas ideas que venían de Marx y que Lenin lo ejecutó con grandes hombres como Stalin, el mismo León Trotsky, y Ucrania en ese breve periodo logró una independencia de 1917 a 1920, pero Ucrania se incorpora dentro de la Unión Soviética, que era la República Socialista Soviética, que en principio fue dirigido por el propio Lenin, que muere en el 22, después surge Stalin, lo controla desde 1924 hasta el año 1953 cuando muere. Pero, ¿qué sucede? Durante eso, habían 22 países. Estaban los países como Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Letonia, Estonia, Lituania, Hungría, Checoslovaquia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria. Todos estos países eran parte de la Unión Soviética, eran cerca de 24 o 23 millones de kilómetros cuadrados, controlados por un solo hombre. Por un solo hombre. Pero ¿qué pasa? Que ahí, dentro de ese proceso, hay que recordar que durante este proceso existía la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se consolidan en el poder, pero las potencias occidentales, como que perdieron la guerra, el propio Alemania no se quedó tranquilo, se quedó buscando una forma de rearmarse y fortificarse una vez más. Y cuando llega Hitler en 1936, Hitler produce la peor catástrofe mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945. De ahí en adelante, cuando ya pierden la guerra, ganan los aliados, Estados Unidos logró una política de ayuda y de asistencia económica, que fue el Plan Marshall en 1947 con el presidente Truman, y después para enfrentar la política ideológica surge la OTAN. Entonces yo voy a entrar en el conflicto en sí. Vamos a aprovechar ahí a propósito, sí, Juan, ahí a una pausa para entonces venir con esa parte. Correcto, de la OTAN. ¿Por qué Vladimir Putin no quiere o quiere evitar que la OTAN o que Ucrania forme parte de la OTAN en estos momentos, que es parte también del conflicto en la actualidad? Okay. Luego de la pausa.